Bienvenidos al taller literario. Vamos a estar dando un esbozo de lo que es este taller que hacemos los días jueves y los días martes en distintos espacios. Uno es virtual, otro es presencial. Por supuesto contamos con más opciones de tiempo y forma disponible, así que si te interesa este taller no te lo pierdas. Lo que vamos a ver hoy entonces es un simple esbozo. Lo jugoso se va a ver en las clases. Obviamente ahora les voy a dar teoría para que puedan desarrollar tranquilos en sus casas, pero lo que más importa es que hagamos taller, que nos sentemos juntos y podamos ver sus relatos e ir desarrollándolos para que cada vez sean más ricos, más profundos y así podamos entre todos sacar punta de lanza hacia adelante nuestros sueños literarios. La primera etapa de este taller está basada en Rudyard Kipling y más precisamente en su tan conocida novela El libro de las tierras vírgenes. Cabe destacar que Kipling escribía una serie de cuentos que ocurrían en la selva de la India y en otros lugares del mundo para unas revistas en su época. Después fue recopilado todo eso en 2 volúmenes del libro de las tierras vírgenes, más conocido por todos como el libro de la selva, sobre todo a raíz de las películas que hizo, por ejemplo, Walt Disney. Y tampoco quiero abrumarlos en un video leyéndoles capítulo tras capítulo de la obra, por eso les voy a dejar linkeado acá abajo un audiolibro de otro canal por si lo quieren escuchar, y si no, pueden conseguir el libro de las tierras vírgenes, como es de dominio público también se puede descargar de internet y seguir el video con el libro al lado, o si no vamos a ir narrando lo que sea necesario para este video, valga la redundancia. El primer punto de esta clase es sembrar ideas para que el lector las vaya cosechando en su inconsciente. La idea de este concepto es que a lo largo de toda la historia que nosotros queramos escribir, vamos a ir dándole información al lector. Eso va a hacer que se vaya interesando por nuestro personaje, por nuestra historia, y así se interese por nuestra obra, por nosotros. Para eso es necesario, a lo largo de todo el relato, ir sembrando semillas de lo que va a acontecer después. La idea de sembrar semillas en el inconsciente del lector es que no se sorprenda después con un efecto mágico que lo saque de la historia que lo tenía atrapado. Por ejemplo, si leemos el primer capítulo de Harry Potter, la piedra filosofal, tenemos al tío Vernon, que es un hombre común, un muggle. Si nosotros contamos la historia del tío Vernon, y perdón si mi inglés no es el mejor a lo largo de todos estos videos, si contamos la historia de él, simplemente que va a trabajar y vuelve y de golpe aparece un mago dejando a Harry en la puerta, puede sonar muy descolgado. Por eso Rowling se encarga de sembrar semilla tras semilla. ¿Cuáles son las semillas? Por ejemplo, las lechuzas que pasan por detrás de la ventana de la oficina del tío Vernon. Por ejemplo, los hombres con capas de colores. Por ejemplo, que dicen el nombre y el apellido de su sobrino Harry Potter. Entonces no se produce el efecto mágico y lo que se produce es todo lo contrario, una cosecha. Una cosecha es lo que yo llamo a cuando el lector hace clic en su cabeza porque lo fuiste sembrando tramo a tramo, lo fuiste atrapando, inclusive por ahí se lo fuiste dejando en el inconsciente, que es lo más interesante. Digamos que en Harry Potter y la piedra filosofal, en el capítulo 1, el niño que vivió, estas semillas son bastante visibles, estamos viendo todo el tiempo que hay cosas extrañas compitiendo contra el realismo al que apunta el tío Vernon. Sin embargo, estas semillas podrían estar totalmente en el inconsciente del lector, como palabras que están rondando por el aire y casi que no te das cuenta. Muchas veces a los escritores nos pasa que no sabemos cuáles son estas semillas que tenemos que sembrar, ¿sí? Volviendo a Harry Potter y la piedra filosofal, podríamos pensar que Rowling podría haber escrito el primer capítulo de corrido sin dejar ninguna idea previa de lo que quería decir. Puede que sí, puede que no. Cuando se encontró con que la vida del tío Vernon era muy aburrida y de golpe aparecía un mago Dumbledore en la puerta, necesitó volver atrás, pudo haber necesitado, si esto es así, si hubiera sido así, es una suposición, pudo haber necesitado volver atrás en el relato y sembrar esas semillas.
pensar qué cosas podían ir articulando la idea de que había magia en la historia. A nosotros también nos puede pasar, estamos escribiendo un capítulo, 2 capítulos, nos damos cuenta que al personaje le tiene que pasar algo extraordinario y no sabemos cómo resolverlo sin que choque en el lector. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo volver atrás en el relato para poder sembrarlo. Metiéndonos de lleno en el libro de las Tierras Vírgenes de Rudyard Kipling, podemos encontrar la ley de la selva. La ley de la selva es la que va a mandar justamente durante todo el relato. Todo lo que hacen los personajes buenos o todo lo que hacen los personajes malos tienen que ver directamente con si cumplen o no cumplen la susodicha ley. Podríamos llegar a pensar que en la época de Kipling hablar de una ley de la selva, siendo que se dice siempre que la ley de la selva es cuando no hay ley, podría haber sonado chocante, podría haber sonado demasiado fuerte. Como siempre digo, es una suposición. Por eso, si la tiraba de entrada la idea de la ley de la selva, podría haber generado rechazo, quizás, tal vez. Entonces tuvo que ir diciéndolo de a poco, sembrando semillas de la ley de la selva. Como ya les dije, la idea no es leer todo el capítulo, todo el libro en este video, pero sí las partes que más nos van a interesar. El libro Las Tierras Vírgenes empieza con una canción. Según las traducciones, es distinta, algo cambia. Esta no es la traducción que más me gusta, pero es la que tengo. Canción nocturna en la selva. Ahora Ran, el cometa, trae a casa la noche, que deja libre al murciélago mango. Los rebaños están encerrados en el establo, porque vagamos libres desde el alba. Es la hora del orgullo y el poder. Garra y golpe y zarpa. Oh, escucha la llamada. Buena casa para todos los que siguen la ley de la selva. La introducción que hace Kipling a la ley de la selva, inserta en una canción donde los personajes cumplen dicha ley, no nos suena tan rara. Suena poético, suena parte de lo que está contando. Si yo empezara el relato diciendo, en esta selva existe una ley que marca la diferencia entre el bien y el mal, podría sonar extraño, ¿sí? Tal vez no lo sabemos, pero podría suceder que Kipling hubiera tenido que volver a empezar, hubiera tenido que volver al principio y hacer un breve poema, una breve canción que nos hablara de la ley de la selva. Lo mismo pudo haberle pasado al pensar en hacer una historia de lobos. Yo no sé si en esa época era tan común o no hablar de historias protagonizadas o casi protagonizadas por animales. Si él no hubiera querido decir de entrada que el casi protagonista, y ya vamos a ver por qué digo esto, es el lobo, obviamente sabemos que el protagonista es Mowgli, el niño, el humano, lo dejó sembrado también en esta poesía. Después, cuando leamos en el primer capítulo que hay lobos, vamos a saber que son los que están cantando la canción del principio. Todo esto es siembra y cosecha en la mente del lector. En otras ediciones, como les contaba antes, la poesía es distinta. Acá dice el cometa, Ran el cometa. En realidad Ran es el Milano, es un personaje. Entonces empieza hablándonos de que va a haber animales. Sin embargo, nos reserva para el final quién es el animal coprotagonista o casi protagonista de la historia. Nos habla de un animal que todavía no conocemos, pero caza de noche y obedece la ley. El segundo punto de esta primera clase es el siguiente. La información que damos al lector tiene que ser útil a la historia y la mayoría de las veces no se tiene que notar. Cuando comienza el primer capítulo del libro Las Tierras Vírgenes, por ejemplo, Kipling nos introduce diciendo que sucede en las colinas de Sioní, pero no nos dice más nada sobre esas colinas, sobre ese lugar. Esa es información útil. Si Kipling hubiera sido un fanático de la botánica y nos hubiera empezado a relatar cómo era esa colina, cómo se desarrollaban los pastizales, y no aportaba nada a la historia que iba a venir después, eso hubiera generado automáticamente un rechazo en el lector. Por eso nosotros como escritores, por más de que nos interesen temas ajenos a la novela, tenemos que ver qué poner y qué no para no aburrir justamente. Por eso insisto, la información que demos al lector tiene que ser útil y a veces ni siquiera se tiene que notar, tiene que quedar grabada en el inconsciente del lector.
lo mismo sucede con la descripción estética del personaje. No podemos estar hojas y hojas describiendo cómo es un personaje, o párrafos y párrafos. Si no es útil a la historia, esto tiene que sintetizarse. Y aún contando cosas necesarias, Kipling pareciera decirnos, y a mí al menos me gusta escribir así, que la forma más prolija, más fluida de contar esto es a través de las acciones. Por ejemplo, yo puedo decir, había un lobo gris desperezándose. Di la información, se acabó la frase. No tiene ni mucha poesía, ni mucha profundidad, fin de la situación. Pero si lo quiero decir de una forma más armoniosa, que cause más atracción, que deje en el inconsciente del lector que el pelaje es gris, pero que no sea lo que más recuerde, sino que esté en el inconsciente, puedo decirlo de la siguiente manera. Desperezó cada miembro de su cuerpo y lamió su pelaje gris. ¿De qué nos vamos a estar acordando en esta frase? De que se desperezó, no de que su pelo es gris. Eso lo podemos dejar en el inconsciente del lector por si más adelante nos sirve para algo. Uno de los personajes que aparece fuertemente en el primer capítulo y casi que uno podría llegar a pensar que es el protagonista, salvo porque después nos damos cuenta que no, es Papá Lobo. También nos habla de Mamá Loba y nos cuenta que hay cachorros en la cueva. El libro de las Tierras Vírgenes empieza entonces con Papá Lobo desperezándose, a punto de salir a cazar de noche, como decía la poesía que iba a suceder, como nos lo anticipaba la poesía, mientras que Mamá Loba está en su casa cuidando de los cachorros. Se acerca entonces Tabaquí, el chacal, uno de los antagonistas de la historia, el segundón de Shere Khan, que es el verdadero antagonista, y le pide para comer, le pide si tiene sobras para comer. Y después de que come, Tabaquí habla bien de los cachorros de lobo delante de los cachorros, cosa que aparentemente en esa época hablar bien delante de los hijos no estaba bien visto. A todo esto nos metimos de lleno en una historia de animales, llena de animales, pero de golpe, en determinado momento va a aparecer un cachorro humano, Mowgli, un hombre. ¿Cómo hacemos o cómo hizo Kipling para anticipar esto sin que al lector le suene raro, sin que al lector le suene extraño que de pronto el protagonista ya no sea el lobo, sino el hombre? Bien, volvamos a la poesía. Recordemos que decía que había un animal que cazaba de noche y que por eso guardaban al ganado en establos. Si estamos hablando de establos, estamos hablando de hombres. Kipling nos deja en el inconsciente la idea de que hay seres humanos cerca de esos animales. Ni lo notamos, lo pasamos por alto, pero cuando aparece Mowgli no nos genera un efecto raro, mágico, no nos genera rechazo. Y como escritores tenemos que lograr lo mismo en nuestros lectores, que no sientan rechazo. Hasta acá llegó la teoría de la primera clase del taller literario. Insisto, esto es solo un poquito de lo que vemos en el taller, porque el taller lo construimos entre todos, lo construyen ustedes sobre todo. La idea, si estuviéramos en el taller, es que ahora ustedes puedan escribir un relato y usar esto que vimos. Si te quedaste con ganas de charlar, de pensarlo juntos, si tenés dudas, bueno, te invito a sumarte al taller de los jueves virtual a las 7 de la tarde, de 7 a 9 de la noche. También estamos los martes a la tarde en el Club El Trébol, en Parque Chas. Y si no, podemos arreglar, lo podemos charlar en privado, armar un grupo nuevo, otro horario, otro día. Sumate, no te pierdas de estas clases para que entre todos podamos seguir sacando la literatura argentina adelante. Antes de irte, si te gustó, dale like, suscríbete, apretá la campanita para cuando suba otro video. No te olvides de compartirlos con todos los escritores que conozcas, aquellos a los que les puede interesar este tema. Nos vemos.